noches, hermanos, que Dios lo bendiga. Qué bonito estar en la presencia de Dios. Qué bueno que pudimos tomar un tiempo para poder reconectarnos con Dios. Pareciera que vivimos una vida muy ocupada y siempre andamos corriendo, siempre andamos caminando, apurados con las tareas de la casa, con las tareas del hogar, y a veces siento que es necesario desconectarnos para volver a conectarnos con Dios. Yo no sé ustedes, pero yo sí vivo una vida bien corrida, bien apretada. Y el título de esta noche tiene que ver con eso. Se titula La voz que habla, pero no se escucha. Muchas veces me he preguntado, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en mis problemas? ¿Dónde está Dios en la vida? ¿Dónde está Dios cuando no lo puedo ver? Y es mi propósito en esta noche y a través de la palabra de Dios, que cada uno de los que estamos aquí presentes y las personas que nos escuchan a través del internet sepan de que Dios está ahí, a pesar del problema que estás teniendo, a pesar de la situación difícil que estás teniendo, a pesar de la enfermedad que estás teniendo, a pesar de cada uno de los problemas que tenemos. Yo te quiero asegurar de que Dios está presente en tu vida y Dios quiere hablarte. Dios quiere hablarnos a nuestros corazones, pero muchas veces estamos tan ocupados en la vida, tan ocupados con el trabajo, tan ocupados con la casa, tan ocupados con las cosas del mundo, que se nos olvida lo más importante, que es Cristo Jesús. Y yo quisiera tener esa paz de Dios en mi corazón. La Biblia me dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como se las da el mundo, porque en el mundo no encuentro paz. En el mundo yo me levanto a las 5 o 6 de la mañana y lo que menos encuentro es paz. Pero esa paz que me da mi Dios, esa paz que siento al venir a la iglesia, esa paz que siento al conectarme con Dios, es la paz que Cristo Jesús quiere darnos a todos. Es la paz que Cristo Jesús nos quiere dar en nuestros corazones. La historia de hoy, la reflexión de hoy la encontramos en 1 Samuel capítulo 1. Y es una historia muy conocida por todos nosotros. Los invito a que abran nuestras Biblias en 1 Samuel capítulo 1, y vamos a empezar en el versículo 27. Vamos a dar un preámbulo de lo que estaba pasando aquí. Todos conocemos esta historia. La madre de Samuel, Ana, dice que Ana no podía tener hijos. Ana estaba orando fervientemente a Dios porque quería quedar embarazada. Sin embargo, parecía que había algún imposible en su vida. Yo te hago una pregunta en esta noche y quiero que la respondas en tu corazón. ¿Hay algo en tu vida que parece imposible? ¿Hay algo en tu vida que te está afectando el día de hoy, que parece que no encuentras la salida? Puede ser que eso difícil, eso imposible, sea un embarazo, tal y como en la historia de la mamá de Samuel, Ana. Puede ser que lo imposible sea tu matrimonio. Puede ser que lo imposible sea salud. Puede ser que lo imposible sea algún problema que tengas. Pero quiero que en esta noche tengas la seguridad que lo que es imposible para los humanos es posible para Dios. Lo que para ti y para mí es imposible, es posible para Dios. Y así empieza el relato de esta historia en el versículo 27. Bueno, ya terminando, cuando Ana ora, se acerca al templo y le pide a Dios un milagro, le pide a Dios por un hijo. El versículo 27 dice que cuando Jehová se lo da, ella se encuentra feliz y dice: por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Ahora quiero que cambies esta palabra de niño y pongas ahí la situación que tienes en tu vida. Hay personas que a través de la pandemia han perdido el trabajo. Hay personas que a través de la pandemia se han encontrado con enfermedad. Y ahora si sustituimos la palabra niño y leemos el versículo 27 que dice: por este trabajo oraba y Jehová me dio lo que yo pedí. Por esta salud yo oraba y Jehová me dio lo que yo pedí. Por este problema que yo tenía yo oraba y Jehová me dio lo que yo pedí. Hay un versículo que me gusta mucho en Juan que dice: si permanecéis en mí, dice Jehová, y yo en vosotros, pedid y se os dará.
Y yo me ponía a pensar, ¿cómo es posible entonces de que yo voy a pedir lo que yo quiera y se me va a dar? Pero leyendo este versículo a profundidad, entiendo que dice que vosotros tenéis que permanecer en Jehová para que Dios nos dé los deseos de nuestro corazón. Entonces la Biblia me dice que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces voy a empezar a pedir no lo que yo quiero, sino lo que yo en conexión con Jehová quiere. No son los deseos de mi corazón. No son, bueno, quiero un Ferrari. Bueno, qué bueno fuera que dé un Ferrari, ¿verdad? Pero entonces Dios te va a preguntar, ¿para qué? ¿Para qué quieres ese carro que me estás pidiendo? ¿Para qué quieres ese trabajo que me estás pidiendo? ¿Para qué quieres esa casa que estás pidiendo? Y Ana sabía perfectamente que todo lo que le pedía a Dios, ella era simplemente un administrador de lo que Jehová le daba. Noten el versículo 28 lo que dice del capítulo 1. Yo pues le dedico también a Jehová todos los días que viva mi hijo, serán de Jehová. Y adoró ahí a Jehová. Quiero leerles un relato que está en Patriarcas y Profetas, que dice: cuando miró al niño, Ana lo llamó Samuel, porque decía: demandado de Dios. Tan pronto como el niño tuvo suficiente edad para ser separado de su madre, cumplió ya su voto y lo dedicó al servicio de Dios. ¿Cuánto de las cosas que tenemos se las estamos dedicando a Dios? Muchas veces pensamos que el trabajo que tenemos nos pertenece, que el dinero que tenemos nos pertenece, que los hijos que tenemos nos pertenece, y la palabra de Dios me dice que todo viene de Dios. Somos mayordomos de lo que Dios nos da. Entonces Ana entendía perfectamente que el regalo de ser madre era un regalo que Dios le había dado para que ella fuera administradora de ese talento, de ese regalo. Y se lo entregó por completo a Dios. Dice que Samuel fue dedicado a Dios y estaba en el templo con Elí. Sin embargo, vamos a ver un contraste más adelante en el capítulo 2, siguiendo 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Encontramos un poco de los hijos de Elí. Dice el versículo 12: los hijos de Elí eran hombres, ¿qué dice? Impíos, que no tenían conocimiento de Jehová. Y ahora les hago una pregunta: ¿de quién depende que nuestros hijos conozcan a Dios? De nosotros. Hay una cosa que me impactó mucho, que leí una vez, que decía: el primer encuentro de tus hijos con Dios va a ser a través de los padres. Qué difícil es que mis hijos vean a Dios a través de mí. Quiere decir entonces que cada vez que les hablo a mis hijos, cada vez que los amonesto, voy a amonestarlos porque los amo, voy a corregirlos porque los amo, de la misma forma que Dios nos ama a nosotros. Sin embargo, Elí dice que era permisivo. Dice que con tal de que no tener problemas con los hijos, dejaba que hicieran lo que quisieran. Y dice que no tenían conocimiento de Jehová. Puede ser que haya un padre o una madre en esta noche, aquí presente o a través del internet, que esté pidiendo por sus hijos. Y yo los insto a que sigan pidiendo por sus hijos. La oración del padre o de la madre siempre llega a los pies de Cristo Jesús. Porque entonces le estamos dando permiso que Jesús actúe en la vida de nuestros hijos a través de nuestras oraciones. Entonces viene mi hijo que está allá y dice: yo no quiero nada con Dios, yo no quiero saber de Dios, pero gracias a la oración de un padre y una madre, Cristo Jesús puede entrar en el corazón de esa persona. Porque posiblemente la persona no quiere nada con Dios, pero a través de nosotros somos canales de bendición para que Dios siga trabajando en la vida de nuestros hijos. Elí era el sacerdote del templo, y a pesar de que era el sacerdote del templo, dice que no tenía respeto para con Dios. Permitía que sus hijos hicieran lo que quisieran.
en contraste a Ana. Y dice que entonces que el niño Samuel era su deleite. Y miraban Samuel cómo era entregado a Dios. Y miraban Samuel cómo era diligente con las cosas que tenía que hacer en el templo. Y sus hijos no lo eran. Y noten más adelante lo que dice. El versículo 17 y 18 del capítulo 2. Dice: era pues muy grande el mal delante de Jehová, el pecado de estos jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Uno siempre puede escoger qué camino seguir. Dice que el niño Samuel miraba el ejemplo que los hijos de Elí estaban haciendo. Sin embargo, él tenía los ojos en Jesús y él sabía cuál era su propósito en esta tierra. Él fue dedicado para el templo, para servicio de Dios, y él sabía el camino que tenía que seguir. Recuerdo una historia que dice que dos niños, vamos a llamarles Pedro y Juan, que ese es un nombre muy común. Dos niños crecieron en un hogar con la misma mamá, con el mismo papá. Sin embargo, el papá le golpeaba a la mamá. El papá abusaba de las drogas, abusaba del alcohol y era un padre malo. No solo la abusaba físicamente, sino que la abusaba verbalmente, emocionalmente a la madre. Y dice que crecieron estos niños y tomaron caminos diferentes. Ambos se casaron y cuando llegaron a ver a Pedro, que era el mayor, encontraron el mismo patrón que el padre. Pedro siguió los mismos pasos: borracho, golpeaba a su mujer y seguía exactamente lo mismo. Por el contrario, Juan siguió un camino totalmente opuesto. Era un hombre diligente, era un hombre centrado, no golpeaba a su mujer, amaba a su mujer, la respetaba, la honraba. Y entonces le preguntaron a Juan, pero ¿qué fue lo que pasó? Y dice que el mayor contestó y dijo: bueno, yo vi como mi papá hacía en la casa, yo vi que así se hacían las cosas, y lo mismo que mi papá hizo, yo aprendí y lo mismo hice. Y le preguntaron a Juan y le dijeron: ¿y tú? ¿Por qué tomaste el otro camino? Y dijo: bueno, mientras mi hermano se concentraba en lo que hacía mi padre, yo me concentraba en las veces que miraba a mi madre llorar. Yo me concentraba en las veces que miraba a mi madre pedir ayuda. Y yo vi el clamor de mi madre. Y yo me juré a mí mismo que no iba a seguir los pasos de mi padre. Todos nosotros somos adultos y escogemos el bien y el mal. No tenemos que poner excusas a decir: yo por eso, porque vine de esta familia, porque hice esto. Dios nos llamó a romper cadenas. Dios nos llamó a hacer nuevos principios en el nombre de Jesús. Entonces puede ser que no venimos de un hogar perfecto, puede ser que no venimos con la enseñanza perfecta, pero yo quiero ser mejor de lo que mis padres fueron. Yo quiero entregarle a mis hijos cosas buenas, cosas mejores que las que mis padres me dieron. El niño Samuel, a pesar de tener malos ejemplos, dice la palabra de Dios que se permanecía en los caminos de Dios. Y vamos a encontrar más adelante cómo Dios le habla a Samuel. Vamos al capítulo 3, versículo 1. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. ¿Por qué creen que escaseaba la palabra de Dios? Porque no habían corazones que recibían la palabra de Dios. Al principio del tema les dije que Dios está ansioso de hablarnos. Dios está ansioso de que escuchemos su palabra, pero muchas veces en el bullicio de esta vida, en lo ocupado que estamos en esta vida, no encontramos la voz de Dios, no escuchamos la voz de Dios. Sin embargo, Dios está ahí. Porque no es un sentimiento, no es si lo sentimos o si no lo sentimos, es que Dios está ahí a pesar de que no lo podemos ver, a pesar de que no lo podemos sentir, a pesar de nuestros problemas, a pesar de cada situación que tenemos. Dios está presente en nuestras vidas, pero muchas veces no lo podemos ver. Y entonces dice que en esos días, dice, escaseaba las visiones porque no habían corazones receptivos. Y entonces estaba el niño Samuel, que él sí quería, él sí estaba caminando con Dios. Y noten más adelante lo que dice el versículo 5.
Bueno, vamos a leer el versículo 2. Y aconteció que un día, estando con Elí, acostado con él a su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que ya no podía ver, Samuel estaba dormido en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Versículo 4. Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo hacia donde estaba Elí, le dijo: heme aquí, ¿por qué me has llamado? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Y se volvió y se acostó. Yo quiero hacer una pausa aquí. ¿Por qué creen ustedes que el niño Samuel fue con Elí? Bueno, posiblemente era el único que estaba en el templo, ¿verdad? Pero el niño Samuel, ¿con quién pasaba más tiempo? Con Elí. Muchas veces creo que nosotros somos perceptivos a las cosas con las que pasamos más tiempo. Porque me ha pasado muchas veces que quiero algo. Voy a poner un ejemplo. Quiero un carro amarillo. Y cuando pongo en mi mente que quiero el carro amarillo, empiezo a ver carros amarillos en el freeway. Y empiezo a ver que pasa uno, y que pasa otro, y que pasa otro, y que pasa otro, y que pasa otro. Y les hago la pregunta: ¿el carro amarillo apareció de la nada? No, siempre había estado ahí. Sin embargo, en mi mente yo empecé a querer, empecé a desear ese carro amarillo y lo empecé a ver en todos lados. Empecé a ver que pasaba por todos lados. Sin embargo, el carro amarillo siempre había estado ahí, pero mi mente lo empezó a captar. ¿Qué es lo que pasa cuando Dios nos quiere hablar y nosotros no estamos receptivos a la voz de Dios? Posiblemente yo paso más tiempo viendo Netflix, posiblemente paso más tiempo haciendo otras cosas, y entonces estoy perceptivo a las cosas con las que paso más tiempo. Y entonces Dios muchas veces me está hablando y yo no escucho la voz de Dios porque estoy concentrado en otras cosas, porque mi mente está para otras cosas y no está para escuchar la voz de Dios. Dice que Samuel no conocía la voz de Dios, no sabía cómo era la voz de Dios. Y lo primero que hizo, como tú y yo hubiéramos hecho probablemente, fue correr hacia Elí, correr al sacerdote y decirle: me has llamado. Y Elí le dijo: no, regresa. Nota lo que dice más adelante, versículo 6. Y Jehová volvió a llamar a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí por segunda vez y le dijo: ¿para qué me has llamado? Y le dijo: hijo mío, no te he llamado, vuélvete. Versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues lo llamó por tercera vez. Y se levantó y vino a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y entonces entendió Elí que Jehová era el que llamaba a Samuel. Versículo 9. A ver, me perdí. Versículo 9. Y Elí le dijo a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Hay algo maravilloso de esta historia que me gusta mucho, y es de que me recuerda de que no importa dónde yo me encuentre, Cristo Jesús te va a buscar. No importa en dónde te encuentres, en el lugar en que te encuentres, Cristo Jesús va a llegar a tu corazón y va a tocar las puertas de tu corazón. Depende de nosotros si le queremos abrir a Dios o no, pero Dios siempre te va a buscar en donde quiera que te encuentres. Samuel se dejó encontrar por Jesús. Le dijo a Dios: heme aquí, y Dios le reveló los planes que tenía para él. Yo le decía a mi esposa este día: últimamente he estado escudriñando más las Sagradas Escrituras y he visto cómo Dios se ha ido revelando en mi vida en cosas que yo desconocía. Y entonces me hago la pregunta: ¿cuántas bendiciones me he perdido por no escudriñar la palabra de Dios? ¿Cuántas bendiciones tú y yo nos perdemos por no estar en comunión con Dios? Porque ¿qué pasa entonces si empezamos una vida de oración? ¿Qué pasa si empezamos una vida de estudio de la palabra de Dios? Vamos a empezar a conocer lo que Dios quiere para nosotros.
Y posiblemente la verdad que viene de Dios hacia nosotros nos incomoda, porque no es lo que queremos, no es hacia dónde queremos ir, no es como queremos vestirnos, no es que queremos comer, pero Dios impresiona nuestros corazones y empezamos a cambiar gradualmente. Por eso en esta noche yo quiero hacerte la invitación, que si quieres empezar a cambiar, te empieces a conectar con Dios. Es imposible que escuchemos la voz de Dios cuando estamos tan ocupados con tantas cosas. Es imposible que escuchemos la voz de Dios cuando estamos ocupados y dedicamos más tiempo a la televisión que al mismo Dios. Cuando empezamos a poner nuestra vida, como dije al principio, en comunión con Dios, cuando empezamos a poner nuestra vida con la vid que es Dios, vamos a empezar a entender lo que Dios quiere para nosotros. Imagínense que el joven Samuel se hubiera perdido de esta gran oportunidad que es escuchar la palabra de Dios por no reconocer lo que Dios le quería decir. Y muchas veces me encuentro yo como Samuel, que estoy tan ocupado en la vida, que estoy tan corriendo por todos lados, que estoy tratando de llegar a la casa, tratando de trabajar, de cuidar a los niños, de hacer cosas, que no encuentro tiempo para estudiar la palabra de Dios. ¿Saben cuánto tiempo me cuesta a mí desconectarme de este mundo para conectarme al mundo celestial? ¿Saben cuánto tiempo me cuesta? Porque mi teléfono no para de sonar. Desde las 6 de la mañana a veces tengo que trabajar 12, 13 horas al día. Y es una llamada tras llamada, tras llamada, tras llamada, tras email, tras texto, tras tantas cosas. Y entonces llega la noche y digo, bueno, ahora sí quiero escudriñar la Sagrada Escritura, ahora sí quiero orar con Dios. Y empiezo a orar, empiezo a leer la Biblia y me entra un mensaje del trabajo. Me entra un mensaje de YouTube, que me falta ver algún deporte. Me entra un mensaje incluso estoy tratando de conectarme con Dios a través de un sermón y me entra un mensaje de YouTube que sale ahí algo de Cristiano Ronaldo, de LeBron, y me desconcentra totalmente lo que estaba. Entonces tenemos que entender de que estamos en un mundo que constantemente nos está bombardeando con información. Nos estamos bombardeando con películas, con tecnología, con trabajo, con cosas. Entonces tenemos que hacer un alto en nuestras vidas para poder dedicarle un tiempo a Dios, para poder conectarnos con Dios, para poder conectarnos con lo más importante que es Cristo Jesús. Yo no sé ustedes, pero yo no me quiero perder de lo que Dios tiene para mí. Yo no me quiero perder de los mensajes que Dios tiene para mí. Y yo estoy seguro que la misma forma que Dios buscó a Ana y le habló, de la misma forma que Dios buscó a Elí y le habló para reprenderlo, de la misma forma que Dios buscó a Samuel para hablarle, de la misma forma Él nos quiere buscar a ti y a mí para hablarnos. Él tiene mensajes para nosotros y es nuestra responsabilidad, si queremos que nos vaya bien la vida, el poder desconectarnos un poco de este mundo para conectarnos a lo más importante que es Cristo Jesús. Quiera Dios que en esta noche Dios pueda hablar a tu corazón. Quiera Dios que en esta noche Dios pueda entrar a tu vida y le puedas decir que sí a Jehová y decirle no al mundo. Que le podamos decir que sí a Dios para saber lo que Dios tiene para nosotros. Que Dios los bendiga.